En el pequeño y tranquilo pueblo de Cazorla, en la provincia de Jaén, vivía Lucía, una joven de 17 años con una mirada profunda que parecía contener secretos de un alma demasiado madura para su edad. Lucía había crecido en medio de una familia fragmentada, marcada por la separación de sus padres, un golpe que había dejado cicatrices invisibles pero profundas. Su padre, José Antonio, era un hombre adinerado y respetado en la comarca, conocido por su carácter fuerte y su amor desmedido hacia Lucía, aunque a veces ese amor se tornaba en una sombra que ella no sabía cómo disipar. Tras el divorcio, José Antonio insistió en que Lucía no viviera con la nueva pareja de su madre, una decisión motivada más por miedo que por rencor, pues temía que la influencia de ese hombre fuera negativa para su hija. Por otro lado, su madre, Carmen, una mujer de carácter fuerte y temperamento volcánico, quería que Lucía estuviera con ella, pero la relación con su nuevo marido, Paco, no era la mejor. Paco nunca había ocultado su desdén hacia Lucía, y la joven sentía que en la casa de su madre no tenía un lugar propio, ni siquiera una habitación en la que pudiera encerrarse para ser ella misma. Mientras, la casa de José Antonio era un palacio comparado con el pequeño piso donde residía Carmen, con amplias habitaciones y un jardín que parecía sacado de un cuento. Lucía, como cualquier chica de su edad, anhelaba libertad y espacio para crecer, para descubrirse sin la mirada constante y vigilante de su madre. Carmen, con sus reglas estrictas y su obsesión por controlar cada detalle, desde la ropa que Lucía vestía hasta el maquillaje que usaba que no podía usar, parecía querer protegerla a su manera, aunque eso significara sofocar su espíritu. Finalmente, la balanza se inclinó hacia la casa de su padre. José Antonio, a pesar de la ausencia de su esposa, la trataba con una normalidad que Lucía agradecía. Su madrastra, María, una mujer dulce pero resignada, lidiaba con la frustración de no poder darle a su esposo un hijo, y por ello volcaba su cariño en Lucía, intentando no crear conflictos. María, con sus manos suaves y ojos tristes, parecía entender que Lucía era un refugio para José Antonio, y por eso, procuraba que su relación con la joven fuera lo más armoniosa posible. Cuando Lucía cumplió 16 años, un golpe cruel se llevó a María. La enfermedad que la consumió no tardó en vencerla, y su muerte sumió a José Antonio en una tristeza profunda que solo Lucía logró atenuar con su presencia constante y su dedicación en el hogar. Un día, mientras ayudaba a su padre a ordenar unos documentos en el despacho, Carmen llamó por teléfono para pedirle que volviera a vivir con ella. Paco, su esposo, había cambiado, le aseguró. Pero Lucía, con la determinación que solo la juventud puede tener, se negó. Aunque haya cambiado, no puedo volver ahí. Mi padre está solo, y no lo voy a dejar, le dijo con firmeza. A partir de los 18 años, comenzaron a llegar pretendientes para Lucía. Pero José Antonio los rechazaba todos con argumentos que a ella le parecían un poco exagerados. ¿Quieres casarte y dejarme solo? Aún eres joven, no sabes nada de matrimonio, le decía con una mezcla de cariño y egoísmo. Lucía, aunque algo molesta, entendía que su padre no estaba listo para soltarla. Papá, ¿quieres que me quede aquí hasta que tenga 25 años? O hasta que me canse de ti y me escape, bromeó ella una vez, pero José Antonio solo sonrió con la gravedad de un hombre que no quería perder lo que más amaba. Con el tiempo, su relación se volvió más compleja. José Antonio empezó a preocuparse por la educación cultural y moral de Lucía, intentando explicarle temas que a ella le parecían ajenos y un poco incómodos. Le hablaba de películas y contenidos que debería conocer para estar preparada para la vida adulta, pero ella no entendía muy bien por dónde iban esos discursos. Papá, si quiero ver películas, no puedo simplemente ver una comedia sin que parezca que estoy en una clase de moralidad, le dijo en una ocasión, intentando aliviar la tensión con una sonrisa, pero detrás de esa preocupación, Lucía empezó a notar cambios inquietantes en su padre. Después de la muerte de María, José Antonio no era el mismo hombre. Había algo en su mirada, en sus gestos, que la hacía sentir insegura. Una noche, mientras conversaban en la cocina, él le insinuó cosas que la desconcertaron y la hicieron cerrar la puerta de su habitación con llave, temerosa de lo que pudiera pasar. Papá, ¿qué te pasa? Antes no eras así, murmuró para sí misma, mientras observaba la cerradura, temerosa pero decidida a protegerse. Lucía sentía que estaba atrapada en una casa que ya no era un refugio, sino una prisión donde la confianza se había roto, y el amor paterno se había convertido en algo que apenas podía comprender. La joven no sabía cuánto tiempo más podría soportar esa convivencia, pero una cosa tenía clara,
No estaba dispuesta a perderse a sí misma ni a su dignidad. Una noche, al cerrar la ventana de su habitación, vio una silueta misteriosa en el jardín que no debería estar allí. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién o qué acechaba en la oscuridad de Cazorla? ¿Y qué secretos ocultaba su propio hogar? La historia apenas comenzaba, y Lucía sentía que estaba a punto de descubrir verdades que cambiarían para siempre su vida y la de quienes la rodeaban. El amanecer en Cazorla se filtraba tímidamente a través de las cortinas de encaje que Lucía había elegido para su habitación, un espacio que había decorado con un delicado equilibrio entre juventud y madurez. Las paredes, pintadas en un suave tono crema, estaban adornadas con fotografías familiares y pequeños cuadros de paisajes andaluces. Sobre la mesita de noche, un jarrón con flores frescas y un libro abierto daban la impresión de una vida apacible, aunque la realidad en la casa de José Antonio era todo menos tranquila. Lucía se despertó con una sensación extraña, como si la noche le hubiera dejado un mensaje oculto en la memoria. Se vistió con cuidado, escogiendo un vestido azul celeste que rozaba sus rodillas y que, con su caída ligera, insinuaba la forma de sus piernas sin ser explícito. Combinó el vestido con unas sandalias de tacón bajo en tono beige, y complementó el conjunto con un collar sencillo de plata que había heredado de su abuela. Su cabello oscuro caía en suaves ondas sobre sus hombros, y el maquillaje, apenas perceptible, resaltaba sus ojos grandes y expresivos. Bajó las escaleras con el paso silencioso de alguien que ha aprendido a no hacer ruido en una casa donde cada sombra parece observarla. En la cocina, José Antonio ya estaba sentado, con el ceño fruncido y una taza de café frente a él. Su rostro mostraba la dureza de los años, pero también la vulnerabilidad que Lucía había aprendido a leer entre líneas. «Buenos días, hija», saludó él, intentando que su voz sonara natural, aunque le temblaba ligeramente. «Buenos días, papá», respondió ella, evitando mirar directamente sus ojos. Sabía que había una tensión no dicha, una frontera invisible que no debían cruzar. Mientras desayunaban, José Antonio intentó retomar la conversación que habían dejado pendiente la noche anterior. Quería explicarle, de nuevo, sus temores y las razones por las que deseaba protegerla de ciertos aspectos de la vida que él consideraba peligrosos. «Lucía, sé que no entiendes todo lo que te quiero decir, pero el mundo no es solo lo que ves en el pueblo o en la televisión. Hay cosas que pueden dañarte si no estás preparada», dijo, con la voz más firme. Ella suspiró, cansada de esa protección constante que, en lugar de libertarla, la aprisionaba. «Papá, agradezco que te preocupes, pero necesito vivir mi vida, cometer mis errores y aprender de ellos. No puedo quedarme aquí para siempre, bajo tu sombra», replicó, con un atisbo de desafío. José Antonio no respondió de inmediato. Sus ojos se perdieron en el horizonte, donde las montañas de Sierra Morena se recortaban contra el cielo azul. En ese momento, un sonido inesperado rompió la quietud, el ladrido de un perro, fuerte y persistente, proveniente del jardín. Ambos se levantaron y salieron al patio. Allí, bajo un olivo centenario, un hombre estaba agachado, revisando algo entre las raíces. Lucía sintió un escalofrío. El desconocido levantó la cabeza y sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y desafío. «Buenas tardes», saludó con una voz grave y pausada, mientras se acercaba. «No quería molestar, solo buscaba algo que perdí». José Antonio frunció el ceño y dio un paso adelante, con la postura protectora de un león frente a su territorio. «¿Quién es usted y qué hace en mi propiedad?», preguntó, con tono firme. El hombre sonrió con una ironía apenas perceptible. «Mi nombre es Rafael. Y lo que busco es algo que pertenece a esta familia desde hace mucho tiempo», respondió, mirando a Lucía con una intensidad que la hizo retroceder un poco. Lucía observó con atención el porte de Rafael, un hombre de unos 40 años, con barba de unos días, cabello oscuro ligeramente despeinado y una chaqueta de cuero que parecía fuera de lugar en aquella atmósfera rural. Sin embargo, había algo en su mirada que la atrajo y la inquietó al mismo tiempo. «¿Qué es lo que busca exactamente?», intervino José Antonio, aún sin bajar la guardia. «Un secreto enterrado en esas tierras, algo que podría cambiarlo todo para ustedes», contestó Rafael, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de misterio y determinación. Lucía sintió que el mundo que conocía comenzaba a desmoronarse, y una voz interior le susurraba que aquella visita no era casualidad. ¿Qué secreto ocultaba su familia? ¿Y qué papel jugaría ella en todo aquello? De repente, un viento frío recorrió el jardín, haciendo que las hojas del olivo susurraran como si quisieran contar viejas historias.
José Antonio miró a su hija con preocupación, y aunque no dijo nada, Lucía supo que esa sería la primera de muchas noches en las que la verdad saldría a la luz, con todo su peso y sus sombras. Mientras Rafael se alejaba, con una sonrisa enigmática, Lucía se quedó mirando el lugar donde había estado. Algo en su interior despertó, una mezcla de miedo y curiosidad, una llama que no podía apagar. Aquella tarde en Cazorla, entre olivos y secretos, comenzaba una nueva etapa en la vida de Lucía, una etapa donde nada sería como antes y donde cada paso estaría marcado por el misterio y la intensidad de las emociones ocultas. Y en la penumbra de la casa, una sombra parecía observarla desde la ventana del piso superior, con ojos que conocían demasiado bien sus miedos y sus deseos. ¿Quién sería? Amigo o enemigo, el juego apenas comenzaba. Los días en Cazorla siguieron su curso, pero para Lucía, nada era ya igual. El encuentro con Rafael había sembrado en su corazón una inquietud que no podía ignorar. Cada amanecer parecía traer consigo preguntas que se arremolinaban en su mente sin encontrar respuesta. José Antonio, por su parte, se mostraba más taciturno que de costumbre, como si aquel extraño hubiera despertado fantasmas del pasado que prefería mantener enterrados. Una tarde, mientras el sol doraba los olivos con su luz cálida y el aroma a tierra mojada impregnaba el aire tras una leve lluvia, Lucía decidió que necesitaba airear sus pensamientos. Se puso una blusa ligera de algodón blanco, que dejaba entrever la suavidad de su piel bronceada, y una falda corta de lino color terracota que bailaba con la brisa. Calzó unas alpargatas de esparto, cómodas para caminar por los senderos del campo, y ató su cabello en una coleta alta, dejando caer algunos mechones que enmarcaban su rostro con un toque de desenfado juvenil. Caminó hacia el antiguo molino en las afueras del pueblo, un lugar que siempre le había parecido mágico, lleno de ecos del pasado y promesas de secretos por descubrir. Mientras avanzaba, el sonido de sus pasos sobre la tierra seca se mezclaba con el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Al llegar, encontró a Rafael sentado en una roca, con la mirada fija en el horizonte. Al verla, esbozó una sonrisa que parecía guardar complicidades. No esperaba verte por aquí tan pronto, dijo él, levantándose para saludarla. Tampoco yo esperaba que vinieras a buscar respuestas en este lugar, respondió Lucía, sin poder ocultar la mezcla de curiosidad y desconfianza en su voz. Rafael se acercó y, con un gesto casi paternal, le entregó un pequeño cuaderno de tapas gastadas, cubierto de polvo. Esto pertenece a tu familia. Encontré esto enterrado cerca del olivo donde nos vimos, comentó. Creo que aquí está la clave para entender lo que buscas. Lucía tomó el cuaderno con cuidado, sintiendo el peso de la historia entre sus manos. Al abrirlo, vio escritos a mano, dibujos y recortes de periódicos antiguos sobre un escándalo que había marcado a su familia décadas atrás. Leyó con avidez, y a medida que avanzaba, descubría nombres, fechas y lugares que resonaban con los murmullos que había escuchado en su infancia, pero nunca se atrevió a preguntar. De repente, Rafael interrumpió sus pensamientos con una broma para aliviar la tensión. No te preocupes, no es una novela de misterio, aunque podría serlo. Te prometo que no hay vampiros ni fantasmas, solo gente con demasiados secretos. Lucía rió, agradecida por el alivio momentáneo, pero el peso de la verdad seguía presente. ¿Por qué me has traído esto?, preguntó, mirando a Rafael, porque creo que mereces saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. Y porque tú eres la única que puede poner fin a todo esto, respondió él, con una mirada intensa, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Lucía sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La intriga, el peligro y un misterio que parecía envolver no solo a su familia, sino a todo el pueblo, se desplegaban ante ella como una tela de araña difícil de evitar. Regresó a casa con el cuaderno bajo el brazo y el corazón acelerado. Al llegar, encontró a su padre en el salón, encendiendo un cigarro con gesto nervioso. Sin decir palabra, se sentó junto a él y, con voz firme, le mostró el cuaderno. José Antonio la miró, una mezcla de resignación y miedo en sus ojos. Sabía que alguien vendría a remover el pasado, murmuró. Pero tienes que prometerme que serás cuidadosa, Lucía. No todos quieren que esta historia salga a la luz. Ella asintió, consciente del peligro, pero decidida a enfrentar lo que viniera. Aquel día comprendió que el amor familiar, aunque poderoso, también podía ser una cadena que aprisionaba. Mientras la noche caía y las estrellas comenzaban a brillar sobre Cazorla, una figura observaba desde la distancia, oculta entre las sombras de los olivos. Su silueta se recortaba contra la luna llena,
y una sonrisa siniestra curvaba sus labios. El misterio se espesaba, y Lucía sabía que había entrado en un juego donde la verdad y la traición caminaban de la mano. La pregunta era, ¿quién sería el siguiente en caer? La noche en Cazorla caía con un manto oscuro que envolvía las calles estrechas y empedradas del pueblo, dejando a su paso un silencio casi reverencial, roto únicamente por el lejano canto de un búho o el crujir de las ramas al mecerse con el viento. En la casa de José Antonio, la atmósfera era densa, cargada de un aire tenso que parecía presagiar que algo estaba a punto de estallar. Lucía, aún con el cuaderno de secretos en mano, decidió que no podía seguir esperando más. Necesitaba respuestas, y si para encontrarlas debía enfrentarse a la oscuridad que acechaba tanto fuera como dentro de su familia, así lo haría. Se vistió con un conjunto que reflejaba esa mezcla de inocencia y determinación que la caracterizaba, una blusa de seda en tono marfil que insinuaba sutilmente la forma de su torso, combinada con unos pantalones ajustados de lino color beige que destacaban sus curvas sin exagerar, y unos zapatos de tacón medio que le daban altura y elegancia. Su cabello oscuro caía suelto, con ondas suaves que enmarcaban su rostro y acentuaban la chispa de sus ojos, llenos de una luz desafiante. Antes de salir, se colocó un colgante de plata con una pequeña piedra azul, un amuleto que su abuela le había dejado y que, según decían, protegía contra las malas energías. Lucía sonrió para sí misma, pensando que más que un amuleto, necesitaba valor y astucia. Se encaminó hacia el molino, el lugar donde había encontrado a Rafael por primera vez, convencida de que allí podría descubrir más pistas. El camino estaba iluminado por la tenue luz de la luna, y las sombras danzaban entre los olivos como fantasmas silenciosos. Al llegar, encontró a Rafael esperándola, con la chaqueta de cuero y esa sonrisa enigmática que parecía esconder más de lo que revelaba. Sin mediar palabra, le entregó un sobre cerrado. «Esto es para ti», dijo con voz grave. «Lo encontré en la casa de tu abuelo, entre objetos que nadie había tocado en años. Creo que te ayudará a entender quién eres realmente». Lucía abrió el sobre con manos temblorosas y encontró una serie de cartas amarillentas y fotografías antiguas. En ellas, había imágenes de personas que nunca había visto, pero cuyos rostros parecían mirar directamente a su alma. Una de las cartas, escrita con una caligrafía elegante, mencionaba nombres que resonaban con ecos de traición, amor prohibido y secretos familiares que podrían derrumbar todo lo que ella creía conocer. Mientras leía, un escalofrío recorrió su espalda. Rafael la observaba con atención, pero había en sus ojos una sombra que Lucía no lograba descifrar. «¿Por qué crees que esto me pertenece?», preguntó con cautela. «Porque tu familia está en el centro de algo mucho más grande de lo que imaginas. Y porque tú eres la única capaz de desentrañarlo», respondió él, acercándose un poco más. De repente, un ruido seco rompió la calma. Alguien pisó una rama detrás de ellos. Ambos se giraron al unísono, pero no vieron a nadie. El viento susurró entre los árboles, y una sensación de peligro inminente se apoderó de Lucía. «Creo que no estamos solos», murmuró, apretando las cartas contra su pecho. Rafael asintió, sacando un pequeño objeto del bolsillo, una linterna con un haz de luz potente. «Ven, te llevaré a un lugar seguro», dijo, tomando su mano con firmeza. Mientras caminaban hacia el interior del molino, Lucía sintió que cada paso la alejaba de la inocencia y la acercaba a un mundo donde las reglas las dictaban las sombras y la confianza era un lujo peligroso. Dentro, el molino estaba cubierto de polvo y telarañas, pero también albergaba un pequeño refugio improvisado con mantas y velas. Rafael la hizo sentar mientras él examinaba las cartas con detenimiento. «Aquí hay algo que debes saber», comenzó. «Tu abuelo no era solo un hombre respetable del pueblo. Estaba involucrado en asuntos que ahora podrían poner en riesgo a toda tu familia». Lucía tragó saliva, consciente de que la trama era más oscura de lo que podía imaginar. «¿Qué tipo de asuntos?», preguntó, intentando mantener la calma. «Corrupción, viejas rencillas, y quizás algo peor», respondió él, con la voz cargada de gravedad. La tensión entre ellos creció, pero también una extraña cercanía que hizo que Lucía sintiera un torbellino de emociones contradictorias: miedo, atracción, y una necesidad urgente de confiar. Justo cuando parecía que la noche no podía tornarse más inquietante, un golpe seco resonó en la puerta del molino. Ambos se quedaron paralizados. «¿Quién diablos es a estas horas?», exclamó Rafael con tono brusco. Lucía, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se acercó a la puerta y la entreabrió lentamente. Una figura encapuchada se mostraba en la entrada, con la voz temblorosa pero decidida. «Lucía,
tengo que hablar contigo. Es sobre tu padre y el secreto que él ha estado ocultando. La joven la miró fijamente, sin saber si esa persona era aliada o enemiga, mientras la puerta comenzaba a cerrarse lentamente tras la sombra que se adentraba en la penumbra. La noche en Cazorla se había convertido en un juego peligroso donde cada revelación era solo el preludio de un nuevo misterio. Y Lucía estaba a punto de descubrir que, a veces, las verdades más profundas duelen más que las mentiras mejor guardadas. El aire en el molino se volvió denso, cargado de una tensión que parecía absorber la luz de las velas y hacer que las sombras danzaran con vida propia. La figura encapuchada dejó caer la capucha lentamente, revelando el rostro de una mujer de mediana edad, con ojos intensos y una expresión mezcla de urgencia y tristeza. Lucía la reconoció al instante. Era Ana, la antigua vecina que había conocido en su infancia, aquella mujer que siempre parecía saber más de lo que decía. «Ana, ¿qué haces aquí?», preguntó Lucía, sin poder ocultar la sorpresa. «No podía esperar más», respondió Ana, con voz firme. «Tu padre lleva años ocultándote cosas, pero ya no hay vuelta atrás. La verdad está a punto de salir a la luz, y debes estar preparada». Rafael se acercó, cruzando los brazos, mientras observaba a Ana con desconfianza. «¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos?», interrogó con cautela. Ana miró a Rafael con una mezcla de reconocimiento y advertencia. «Sé más de lo que cualquiera de ustedes imagina. Y lo que viene puede cambiarlo todo. Pero Lucía, antes de que te sumerjas en esta tormenta, debes saber que no todos los que parecen amigos lo son». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban era oscura y confusa. «¿De qué hablas?», insistió ella. «Hace años, tu abuelo y yo descubrimos algo que podía destruir a muchas personas poderosas del pueblo. Intentamos protegerte, pero ahora es imposible mantener el secreto. Hay quienes harán cualquier cosa para que esa verdad no salga a la luz», explicó Ana, mientras sus ojos se humedecían. Rafael intervino, con la voz baja pero firme. «Tenemos que actuar con cautela. No sabemos quién puede estar escuchando, y las fuerzas que se mueven en las sombras son más fuertes de lo que parecen». Lucía respiró hondo, sintiendo que el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros jóvenes pero decididos. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó, mirando a ambos. Ana sacó un pequeño dispositivo del bolsillo, un grabador antiguo con una cinta dentro. «Esto es una prueba», dijo. «Una confesión que puede cambiarlo todo. Pero para usarla, tendrás que enfrentarte a tu padre y a tu propio pasado». La joven tomó el grabador con manos temblorosas, consciente de que con ese pequeño objeto llevaba la llave para abrir una puerta que muchos preferirían mantener cerrada. De repente, un ruido sordo proveniente del exterior hizo que los tres se pusieran en alerta. Alguien estaba intentando entrar en el molino. Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza, y una mezcla de miedo y adrenalina la invadió. «Rápido, escondámonos», ordenó Rafael, guiándolos hacia una pequeña trampilla oculta bajo unas tablas del suelo. Los tres descendieron al sótano, un espacio oscuro y húmedo, apenas iluminado por una pequeña lámpara de aceite. Desde allí, podían escuchar voces apagadas y pasos que se acercaban. «¿Quién anda ahí?», se oyó una voz masculina, autoritaria y amenazante. Lucía se abrazó a sí misma, intentando calmar su respiración y aferrarse a la valentía que la había traído hasta ese momento. En la penumbra, Ana susurró: «Esto apenas empieza, Lucía. Y si quieres sobrevivir, tendrás que confiar en quienes menos imaginas». El destino de la joven, su familia y todo Cazorla pendía de un hilo, mientras las sombras avanzaban inexorables hacia el secreto que todos querían ocultar. Y en algún lugar, en la oscuridad de la noche, una risa fría y burlona resonó, anunciando que el verdadero juego apenas comenzaba.